Gloria a Dios, qué bonito poder alabar a Dios. Qué bueno también que Dios nos ha provisto un grupo como este para guiarnos. Amén. Vamos ahora, hermanos, a abrir nuestras Biblias en Gálatas capítulo 3, versículos del 6 al 9 hoy. Gálatas capítulo 3, versículos del 6 al 9, y dice así la palabra de Dios. Así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Sabed, por tanto, que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Y la Escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham, diciendo: en ti serán benditas todas las naciones. De modo que los de la fe son bendecidos con el creyente Abraham. Amén, hermano. Pueden tomar sus lugares, y me da gusto ver un buen número, aunque estaba lloviendo o está lloviendo, y no dejaron que la lluvia los detuvieran y pudieron venir. Hermanos, hoy vamos a hablar de los verdaderos hijos, o los hijos verdaderos de Abraham. Y es muy importante, hermanos. Hoy he estado orando porque es un poco de doctrina que puede ser profundo para algunos y para otros no, porque a veces si no estamos acostumbrados es un poco difícil. Pero yo he orado, estoy pidiendo al Señor que todos podemos salir más iluminados después de este mensaje. Primero, hermanos, ¿quiénes son los verdaderos hijos de Abraham? Los árabes dicen que son hijos de Abraham, y tiene razón, por supuesto. Y también los judíos dicen lo mismo, y también son hijos de Abraham. Los cristianos también claman lo mismo. Solo tenemos los judíos, los árabes y la iglesia. Hablando de la iglesia, de los que de veras han nacido de nuevo, han sido regenerados. Y aquí dice también la Biblia, en versículo 7, sabed por tanto que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Entonces, tenemos que ver qué califica a una persona para ser llamada hijo o hija de Abraham. Aquí no hay muchos judíos ni árabes, pero aquí hay muchos hijos de Abraham. ¿Qué es lo que nos califica? ¿Qué es lo que nos hace elegible, válido, podemos decir, para ser llamados hijos e hijas de Abraham? ¿Y qué es el significado de todo eso? ¿Por qué Pablo está hablando de eso ahora, en este capítulo de Gálatas, casi en el medio de la epístola? O más bien casi el fin de la primera parte. ¿Y es importante ser hijo de Abraham? ¿Qué importancia tiene? ¿Qué tiene que ver si tú eres hijo de Abraham o no? Podemos decirle, si tú no eres hijo de Abraham, tú no eres salvo. Eso tiene mucho que ver, ¿no? Entonces vemos aquí cómo nos afecta esto individual y personalmente. Es decir, que cada uno aquí es impactado individualmente. Y después, de manera más profunda, personalmente, uno también es impactado. Si eres o no eres hijo de Abraham. Es muy importante eso. ¿Cuál fue el contexto? Recuerda, vienen los judaizantes diciendo que tiene que circuncidarse, tiene que cumplir con las leyes de Moisés, tiene que hacerse judío para poder después ser cristiano. De eso se trató los primeros 2 capítulos. Y Pablo está peleando contra eso. Ellos fueron a Moisés. Mira, Moisés enseñó esto, el otro. Era toda la ley de Moisés. Y vemos entonces que ellos estaban basando sus creencias, sus enseñanzas en las enseñanzas de Moisés. Y por supuesto Dios usó a Moisés para darnos los 10 mandamientos y muchas otras leyes para ellos, ceremoniales, que podían comer, cuando no podían comer, y esto y el otro. Entonces, primero sería bueno ver un poco acerca de la fe de este hombre. Pues si yo soy hijo de él, si él es mi padre en la fe, entonces me conviene conocerle un poco mejor. ¿Cómo llegó él a ser un amigo de Dios, como dice en Isaías?
¿Cómo llegó él a ser este vehículo por lo cual todo el mundo, bueno, todos que son salvos en todo el mundo, fueron salvos por medio de él? Entonces, primero, vemos aquí capítulo 3, versículo 6, y Pablo lo dice claramente. Así, Abraham creyó a Dios. Entonces está diciendo aquí que Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Déjenme explicarles algo aquí. La justicia es necesaria. La Biblia dice en Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron y no están destituidos de la gloria de Dios. Nadie ha cumplido con la ley. Nadie tiene lo suficiente para ser salvo en sí mismo. No lo tiene. Entonces, ¿qué dice aquí? ¿Qué significa tener fe? Pues déjenme decirles una cosa. Es una pregunta. ¿Creer en Dios es tener fe? Muchos creen que es la misma cosa. Pues yo creo en Dios. Pues qué bueno que tú crees, tú tienes buena compañía. Porque dice la Biblia, tú crees que Dios es uno, bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Santiago 2:19. Entonces, si tú crees en Dios, ¿qué gran cosa es eso? Como dice en inglés, que es el big deal. Tú crees en Dios, los demonios también creen. Y más que tú, ellos tiemblan. Hablando a cualquier persona, no más necesariamente a nosotros, pero los hombres en general. Los que dicen, yo creo en Dios. Es como los que dicen, yo oro, yo leo mi Biblia. ¿Por qué tiene que ver que tú ores? Tú no cumples con la palabra. Más te vale no orar y no leer la Biblia, porque lo más que tú aprendes, más rendirá cuenta al Señor por no haberle hecho caso. Es mejor morir en ignorancia que morir con luz, créemelo. Es mejor morir como un brujo en África 200 años para atrás que nunca ha visto un hombre europeo, nunca ha oído el Evangelio. Es mejor haber muerto como un brujo en África hace 200 años que morir aquí asistiendo a una iglesia, escuchando el Evangelio domingo tras domingo. Te convendría haber muerto como un brujo en África 200 años para atrás. Vas a sufrir menos. O te hubiera sido mejor haber nacido en Sodoma y morir un homosexual violento, porque tu sufrimiento sería menos que a los que escuchan la palabra domingo tras domingo y no reciben a Cristo. Entonces es muy importante entender eso. Por eso creer en Dios no es fe. Eso es sentido común, creer en Dios. Más bien tiene que ser una persona un poco media que le falta una tuerca para no creer en Dios. Y por supuesto muchos en el mundo les falta una tuerca. Porque necesita más fe para no creer en un Dios que existe que creer en un Dios que existe. Creer en un Dios es normal. Dios puso esa creencia en todos nosotros. Él existe. Entonces vemos aquí que Abraham no más creó en Dios porque Abraham no creyó en el Señor de la Biblia hasta que Dios le llamó. Pero Abraham creyó no en Dios, aunque sí, creyó también a Dios. Y es necesario elevar nuestra creencia en Dios, ¿okay?, a creer a Dios. Si todos comenzamos creyendo en Dios, pero tenemos que ir un paso más. Ok, yo creo que Él existe, pero estoy dispuesto a creer lo que Él dice. Esa es la diferencia entre la salvación, entre dos personas que creen en Dios, y uno es salvo y uno no. Uno que cree en Dios, pero no le cree a Dios y no le hace caso. El otro cree en Dios y le hace caso porque le cree a Dios. No confunden los dos. Creer en Dios no es fe, es sentido común. Como dice en inglés, common sense. Piénsalo. ¿De dónde viene este mundo? ¿De dónde vino las cosas? ¿De por accidente? No. Alguien lo planeó. Tal vez tú no crees en el Dios de la Biblia, pero tú crees en Dios, o por lo menos un ser superior, pero tú crees que alguien hizo esto. Ahora, veamos entonces, creer en Dios no es suficiente, es un comienzo. Pero hay que elevar esa creencia en Dios y cambiar la palabra de en a creer a Dios. Entonces, vemos que se honra más a Dios no cuando simplemente creemos en Él, sino cuando, ¿qué? Cuando realmente creemos lo que Él dice. Eso es lo que trae honra a Dios, no tu creencia en Él.
A veces nuestra creencia en Él le trae deshonra, porque creemos en Él y vivimos como el diablo. Por ejemplo, muchos que creen en Dios cometen adulterio. Ellos creen en Dios, no son ateos. Y algunos antes dicen que son cristianos, han cometido adulterio. Ahora, él creyó en Dios, ella creyó en Dios, pero trajo deshonra a Dios con su creencia. Porque por haber creído en Dios y sabiendo muy bien lo que Él dice, es como escupir en su cara y pecar, eso no trae honra. Pero cuando tú crees a Dios, tú vas a obedecer al Señor. ¿Sí la diferencia entre en y a? 3 letras no más, 2 y 1, pero cambia todo, ¿verdad? Y eso es lo que Dios quiere. Y eso es parte de nuestro crecimiento. El Señor nos está enseñándole a creerle a Él. Porque a veces como cristianos también le fallamos. Ahí donde entra la confesión, el arrepentimiento. Y Él es bondadoso en perdonar y nos ayuda. Pero es lo que Él quiere. Mi hijo, créeme cuando hablo. ¿Qué es lo que ustedes como padres quieren de sus hijos? ¿Que nada más quieren que ustedes existen o que crean lo que ustedes les dicen? ¿Y nuestro Padre es diferente? No. Fuimos hechos a su imagen. Lo vemos entonces también que por cuanto Abraham creyó a Dios, le fue contado por justicia. Y lo encontramos 3 veces en la Biblia. Primero donde sucedió eso. Después lo vamos a mirar, no hay que buscarlo ahora, pero en Génesis 15:6. En sus notas ahí está, y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Es muy importante eso, contado por justicia. Eso es la salvación. ¿Okay? Tú no tienes la justicia necesaria para ser salva. Necesitas recibirla de Dios mismo. Abraham no nada más creyó en Dios, él creyó a Dios. Y le fue contado por justicia. ¿Y qué pasó ahí? Pues dijo, hey, mira, Dios dijo, mira todas las estrellas, ¿puedes contarlas? No, pues que puedes contar todas así será tu descendencia. Y él dijo, yo ni tengo un hijo. Yo tengo este siervo de Damasco, Damaseno, y él es mi siervo. Dijo, no, este no va a heredar, te vas a tener un hijo. Y él creyó a Dios. Y después que tuvo el hijo, hasta lo creó y estaba dispuesto a degollarlo y matarlo y sacrificarlo al Señor. Porque él creyó a Dios que le iba a dar un hijo. Y dice en Hebreos que Abraham, él sabía que iba a morir su hijo, él estaba para degollarlo, pero sabía también que Dios lo iba a resucitar. Porque le prometió descendencia. Pero Dios no lo dejó matar, ¿verdad? Pero estaba probándolo. Pero bueno, vemos entonces, por cuanto Abraham creyó a Dios, le fue contado por justicia. Pero mira aquí también en Gálatas, estás citando de Génesis. Gálatas 3:6. Así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Pero también mira Romanos capítulo 4. Romanos capítulo 4. Muy similar. Y dice aquí a los romanos, ahora no a los Gálatas, a los romanos. Versículo 3. Porque, ¿qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. ¿Y qué pasa cuando no creemos a Dios? Una de ellas le llamamos mentiroso. Esto está en 1 de Juan 5. No me acuerdo el versículo, pero en el fin de capítulo 5, 1 de Juan, ahí dice. Si no lo creemos, le llamamos a Dios mentiroso. Y es una de las razones por lo cual muchos van al infierno, van al juicio. Porque aunque nunca le dijeron, y algunos sí, pero la mayoría no dicen verbalmente, pero lo creen en sus corazones, que es mentira, no creen la Biblia. Y porque por haber amado la mentira, dice la Biblia, y no amaron la verdad, Dios les va a enviar un poder engañoso que hará grandes prodigios, ahí donde entra el anticristo. Pero vemos entonces que simplemente Abraham creyó a Dios. Mi pregunta es, mi hermano, ¿crees tú a Dios? Amigo mío, ¿usted cree a Dios? Y para creerle hay que escucharle lo que Él dice. Y eso se encuentra en la palabra de Dios. Entonces vemos también que los verdaderos hijos de Abraham. Hay 3 agrupaciones, 3 grupos, 3 familias, podemos decir, de la familia. 2 en la carne y 1 en el espíritu. Nuestro padre Abraham es padre de 3 familias.
pero solo una familia recibirá la bendición que le fue prometido por Dios mismo. Dios hizo una promesa, le prometió bendición. Entonces, primero, los árabes. Cuando usted mira, y no hay que buscarlo, está en sus notas, en Génesis 21 y también Génesis 25. Vemos que Ismael, el hijo de Abraham en la carne, también Dios lo bendijo y él tuvo 12 príncipes, 12 naciones salieron de Ismael. Así como Jacob tuvo 12 hijos, también Ismael tuvo 12. Pues hay muchos árabes. En verdad, los árabes son hijos de Abraham, pero ellos dicen Abraham. Ellos ponen una I en vez de una A en el fin. Pero algo que es irónico, ¿no? Los árabes detestan a los judíos, pero tienen el mismo padre en la carne. Y luego los judíos también. Y ellos, los judíos en el tiempo de Jesús, confiaron que ellos eran padres de Abraham. Y todo les iría bien. Usted mira en capítulo 8, Cristo habló de la libertad. Y cantamos de la libertad hoy, por supuesto. Pero usted mira aquí en Juan capítulo 8. El Señor dijo, ¿recuerda esas palabras famosas? Y Él dijo, versículo 32, 8:32 de Juan. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Ahora mira lo que dijeron los judíos. Le respondieron, linaje de Abraham somos, y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú seréis libres? ¿Sí ves? Y más adelante, en el principio del ministerio de Juan el Bautista, mira lo que él dijo a estos mismos judíos. Mira Mateo capítulo 3. Juan Bautista está predicando y bautizando. Y en capítulo 3 él dice esto porque ellos confiaron que ya se ha bautizado también. Entonces, ellos vinieron. Y estaba predicando, capítulo 3 de Juan. Entonces, versículo 7. Al ver él que muchos de los fariseos, de los saduceos venían a su bautismo, les decía, generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Ok. Y después más adelante él dijo, versículo 9, y no penséis decir dentro de vosotros mismos, a Abraham tenemos por padre. Porque yo digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Y él sí levantó de piedras. ¿Qué era tu corazón? ¿Qué era el mío antes de conocer a Cristo? ¿Qué es lo que teníamos? Corazón de piedra. Y él quitó ese corazón de piedra y nos dio un corazón de carne y escribió sus leyes en nuestros corazones y nos convirtió en hijos de Abraham. So Dios lo hizo y eso fue una profecía de Juan el Bautista, pero ellos pensaban, somos hijos de Abraham, todo va a estar bien. Déjenme decirles algo de nuestro Dios Padre. El Padre Celestial no tiene nietos. Nadie será salvo por la fe de sus padres. Tú necesitas entregarse a Cristo. Tu papá y tu mamá serán grandes cristianos que aman al Señor, pero si tú no recibes a Cristo, Dios no tiene nietos, tú vas para el infierno. Porque cada uno tiene que convertirse en hijo de Dios. Y solo Dios puede hacerlo por medio de nuestra fe. Entonces, si tú crees, bueno, mi mamá está orando por mí. Mis padres oran por mí. Qué bueno que oran por ti. Más vale que tú te entregues a Cristo, porque ellos no pueden entregarte a Cristo. Es algo personal. Dios no tiene nietos, solo hijos. ¿Entiende? Que queda bien grabado eso en su mente y en su corazón. Si usted inconscientemente o conscientemente está esperando que mis padres aman al Señor, qué bueno para ellos, pero qué triste para ti. Porque papá y mamá, aunque te consienten, te chiflan toda tu vida, en aquel día no te van a poder chiflar y consentir. Entonces es muy importante entender eso. Y eso que pasaron con ellos. Confiaron en la fe de Abraham. Ellos tienen la sangre de Abraham en ellos. Somos hijos de Abraham. Tiene que ver. ¿Sabe? Entonces vemos aquí los verdaderos hijos de Abraham. Son los árabes, los judíos, pero también los fieles en Cristo. Y aunque hay muchos que pueden afirmar que Abraham es su padre,
solo los hijos de la promesa. Y le voy a explicar en unos minutos qué es esa promesa. Porque todos somos hijos de la promesa. ¿Qué promesa? Y vamos a ver. Y la promesa fue hecha a Abraham. Entonces, la buena nueva. Usted lee aquí versículo 8. Regresando a Gálatas capítulo 3. En Gálatas capítulo 3. Mira lo que dice aquí. En versículo 8. Y dice. Y la escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles. ¿Quiénes son los gentiles? Todos los que no son judíos. Dio de antemano la buena nueva a Abraham, diciendo, en ti serán benditas todas las naciones. Ok. El evangelio, ¿sabe, hermanos? Fue dado a Abraham. Muchos dicen, no comenzó con Cristo y los apóstoles. No. El evangelio fue dado a Abraham. Buena nueva quiere decir evangelio. Evangelio es otra palabra por buena nueva. Y esta buena nueva era para todo el mundo y no solamente para los judíos. Vamos ahora a Génesis 12. Mira lo que dice. Génesis capítulo 12. Usted mira lo que dice. Y es bonito poder estudiar junto a la Biblia, hermanos. Y qué bendición poder estudiar y ver lo que nuestro Padre tiene para nosotros, ¿verdad? Usted mira aquí en el 12. Dios llamó a Abraham y le dijo, recuerda el versículo 1 y 2, dice, pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Cuando Dios nos salva, Él quiere que seamos bendición. Pero ahora mire, bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren, maldeciré. Y serán benditas en ti todas las familias o las naciones de la tierra. Es sinónimo la palabra familia y nación en la Biblia. Entonces vemos aquí, Él dice, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Y se fue Abraham como Jehová le dijo. So, ven ustedes aquí que Dios está entonces prometiendo a Abraham algo. Mira conmigo en capítulo 15 de mismo Génesis. Y dice, versículo, usted mira aquí, por ejemplo, versículo 4. Luego, versículo 3. Dijo también Abraham, mira que no me has dado prole, que no me has dado hijo. He aquí que será mi heredero un esclavo nacido en mi casa. Luego vino a él palabra de Jehová. ¿Sabes qué palabra de Jehová? Escritura. Es lo mismo, la escritura, palabra de Jehová, la Biblia, toda la misma cosa. Y luego vino a él palabra de Jehová diciendo, no te heredará sino un hijo tuyo será el que te heredará. Y lo llevó fuera y le dijo, mira ahora los cielos y cuenta las estrellas, si las puedes contar. Y le dijo, así será tu descendencia. ¿Quién puede contar las estrellas? Y en aquel entonces no había las luces de la ciudad. Tú puedes ver todas las, y siempre aparece más y más y más. Entonces, Abraham era ya un hombre grande, su mujer ya no puede tener hijos. Y aunque todas las circunstancias estaban en contra de Abraham, él nunca dijo, Señor, tú no sabes lo que dices, tú no sabes que... No, mira el versículo 6. Y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. So, Dios lo bendijo. Dios le prometió, hizo una promesa. Y él creyó. Ahora, es muy importante entender todo eso, ¿ok? Abraham tuvo el evangelio. Dios se lo dio. Dice, para que vean, yo no soy fanático de la nueva versión internacional, pero aquí me gusta lo que pusieron. Y tiene razón. Yo tengo aquí en sus notas. Dice, en efecto, la escritura, habiendo previsto que Dios justificaría por la fe a las naciones, anunció de antemano el evangelio a Abraham,
por medio de ti serán bendecidas todas las naciones. Ese es versículo 8 en la Nueva Versión Internacional. Ahí pone el Evangelio. El Evangelio no comenzó con el Señor Jesucristo, hermanos. El Evangelio no comenzó con los apóstoles. El Evangelio comenzó con la promesa que Dios hizo a Abraham. Es muy importante entender eso. Ahora dice, ¿por qué menciona a Abraham? Porque yo estaba mencionando a Moisés. Pues él fue 430 años antes de Moisés. Y Dios ya hizo la promesa a Abraham cuando no había leyes, no estaba la ley dada en Monte Sinaí, ni siquiera había nacido Moisés, ni siquiera había ido a Egipto todavía los judíos, Israel. Pero Dios le prometió a Abraham por medio del Evangelio. El Evangelio fue dado a Abraham. Es lo que está diciendo aquí. Leemos otra vez Gálatas 3:8 en nuestra versión. Dice, y la Escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles o a las naciones, dio de antemano la buena nueva, que es el Evangelio, a Abraham, diciendo, en ti serán benditas todas las naciones. Cuando ustedes leen inglés, van a ver que dice gospel, evangelio, fue dado a Abraham. ¿Por qué eso? Bueno, ahora, vamos a ver ahora. Eso es muy importante. Que todas las bendiciones relacionadas con el evangelio están ligadas a la promesa dada a Abraham. Muchos dicen, no, está en Cristo. No. Abraham, antes que Cristo vino. Y es por eso Pablo está yendo para atrás miles de años. ¿Por qué? Para enseñarles que el evangelio es por fe y no por obras. Entonces, primero, veamos aquí que Abraham recibió la promesa. Ahí dice, acabamos de leer, en versículo 8, pero también mira el versículo 14 de capítulo 3 de Gálatas. Para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles. Cuando ve gentiles, que es naciones. Es decir que Jesucristo fue el vehículo, el instrumento que Dios usó para traer la bendición prometida a Abraham. Si todos pensamos que todo comenzó con Jesucristo, no. Con la promesa fue hecho en Abraham, fue dado a Abraham. Es lo que Pablo está explicando aquí. Okay. Entonces, vemos aquí entonces que Abraham recibió la promesa, no Cristo, fue Abraham. Cristo vino a realizarla. Pero usted mira aquí en el versículo 14 otra vez. Para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles. Es decir, que la bendición vino antes que la cruz. Vino antes que el nacimiento de Jesús. Ahora, Cristo es Dios, siempre existió, pero hablando ahora en términos cronológicos, como Pablo nos está enseñando, ¿qué vino primero? No es que Cristo vino primero, Abraham vino primero y la promesa vino a Abraham primero y Cristo vino para cumplir con la promesa hecha. Ahora, tenemos que entender todo eso. Cristo fue el instrumento para hacer la promesa realidad. Abraham recibió la promesa, pero no fue hasta que vino Cristo y todos los profetas profetizan la venida del Cordero de Dios, del Mesías. Todo eso era con un fin de cumplir con la promesa que Dios hizo a Abraham. Entonces lo que está diciendo Pablo, si ustedes quieren ir hasta Moisés, no, vamos antes de Moisés, vamos hasta Abraham. ¿Cómo fue salvo Abraham? Él cumplió con obras, ni siquiera había leyes. ¿Cómo fue salvo Abraham? ¿Cómo somos hijos? No somos hijos de Moisés, somos hijos de Abraham. ¿Ve lo que digo? Entonces, eso vino 4, y él dice más adelante aquí en Gálatas 3, que fue 430 años antes de que la ley fue dada. Lo vemos entonces aquí. Abraham recibió la promesa y Cristo fue el instrumento para hacer la promesa realidad. Ahí está en el versículo 14. Y otra cosa, ¿qué es esa bendición?
¿Cómo en ti será bendita toda la tierra? Bueno, la palabra bendición aquí es muy, como parece, muy generalizado. Dios me bendice cuando me bendice con un techo, me bendice con ropa, me bendice con salud, me bendice con mi familia, me bendice con un trabajo, me bendice con muchas. Pero, ¿qué es la bendición particular aquí? Cuando Dios hizo la promesa a Abraham, en ti será bendita todas las naciones. ¿Qué promesa? ¿Qué bendición en particular? Bueno, y vemos aquí entonces en el versículo 14 de Gálatas 3. Mira lo que dice. Para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, por supuesto se incluye mexicanos, americanos, todos, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa, no de la bendición ahora, del Espíritu. Y este es el punto. ¿Recuerda lo que como comenzó el capítulo 3? Lo que dijo los Gálatas, estudiamos la semana pasada. Oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad? Después de sigue. Recuerda el versículo 2. Esto solo quiero saber de vosotros. ¿Recibiste el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? ¿Tan necios sois? Habiendo comenzado por el Espíritu, ahora vas a acabar por la carne. El Espíritu Santo es la bendición que Dios prometió por medio de Abraham y se realizó por Jesucristo. Y 10 días después que Cristo ascendió, ¿quién bajó? El Espíritu Santo. Y tú y yo tenemos el Espíritu Santo. Y si tú tienes el Espíritu Santo es porque tú eres hijo de Abraham. Esa fue la promesa de recibir. Y si tú no tienes el Espíritu de Cristo, tú no eres de Él. Entonces vemos aquí que el Espíritu Santo es la bendición prometida. Y si tú recibiste el Espíritu por fe, como Abraham también, ¿por qué andas ahora con esto de obras? Hay que hacer eso, aquel otro, y este día hay que adorar a Dios, y no puede comer esto, y tiene que vestirse. ¿Qué es eso? Ahora, ya hablamos de eso la semana pasada. Entonces, vemos entonces, el Espíritu Santo es la bendición prometida. Entonces mi pregunta es, ¿tú tienes el Espíritu Santo? Yo no puedo contestar por ti. Nadie puede contestar por ti. Es algo personal entre tú y Dios. Y si no lo tienes, ¿sabes lo que dice? Mira conmigo, en Romanos 8, bien rápido. En Romanos capítulo 8, y dice aquí, primero, dice aquí, en versículo 16, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Ahí está, ¿verdad? Y entonces vemos aquí que si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. Va a ser el Espíritu Santo mismo que da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Tú sabes si eres o no hijo de Dios. Nadie tiene que discipularte, enseñarte. Tú eres o no eres hijo de Dios. Ahora yo creo en discipulado, pero nadie le puede hacer ver, menos que Dios mismo, si tú eres su hijo. Pues yo no creo en discipular muertos. Muchos dicen, es que voy a discipular. ¿Cómo va a decir esa persona que tiene a Cristo? Hay que discipular a los que tienen vida. Entonces es muy importante, pero tú sabes si eres salvo o no. Tú sabes. Porque el Espíritu mismo da testimonio a tu espíritu de que tú eres hijo de Dios, al menos que no eres. Y vemos entonces aquí, el 4 puntos, que es que la bendición o el Espíritu solo puede recibirse a través de la fe. El asistir a la iglesia, dar mucho dinero en los diezmos y ofrendas, el servir, ayudar a la gente, eso no va a salvar. Y por eso en Gálatas 3, versículo 9 dice, de modo que los de la fe son bendecidos con el creyente Abraham. No es de la fe. Tú no puedes comprarlo con feria, tú no puedes comprarlo con buenas obras. La salvación no se gana, no se compra. Se recibe por fe. Entonces, y eso es, y Abraham era un hombre de fe, por eso está diciendo desde 15:6 de Génesis,
Y Abraham creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Y la justicia es lo que te salva. Si tú no tienes la justicia necesaria, la de Cristo, no eres salvo. Ahora, lo vemos aquí versículos 9 y 14 de capítulo 3 de Gálatas. Entonces, ahora, porque usted mira también aquí el versículo 14, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa, y aquí está escribiendo muy bien, del Espíritu. Y ahora vemos entonces algo más. ¿Cuál es la conclusión de todo eso? Primero, yo tengo 5 puntos que quiero compartir con ustedes. Primero, Abraham era idólatra cuando Dios le llamó. Abraham era idólatra. Él viene de familia idólatra y no adoraba al Dios verdadero. ¿Desde dónde dice eso? Bueno, Josué, en su discurso antes de morir, su último discurso, y recuerda el famosa palabra de Josué, yo en mi casa serviremos a Jehová, ¿verdad? Pero si usted mira Josué 24, ¿ok? Y mira lo que dijo aquí empezando este discurso. Dice aquí reunió Josué a todas las tribus de Israel en Siquem y llamó a los ancianos de Israel, sus príncipes, sus jueces y sus oficiales, y se presentaron delante de Dios. Nadie quedó exento, todos los líderes. Y dijo Josué a todo el pueblo. Es decir, que los líderes estaban enfrente y el pueblo viendo a Josué hablando a los líderes y también a ellos. Y dijo Josué a todo el pueblo, así dice Jehová. Ya no era palabra de Josué, era de Jehová. Dios de Israel, vuestros padres habitaron antiguamente al otro lado del río. Esto es Taré, padre de Abraham y de Nacor. Y servían a dioses extraños. Ahí está. Abraham era también idólatra como su padre Taré. Y en su idolatría, durante su estado idólatra, Dios le llamó. ¿Ok? Dice, y yo tomé a vuestro padre Abraham del otro lado del río y lo traje por toda la tierra de Canaán y aumenté su descendencia y le di Isaac. So, ven ustedes, después vino Isaac, después Jacob. Y ese es el punto. Todos nosotros éramos idólatras. Tal vez tú adorabas a María. Tal vez tú adorabas tu dinero. Tal vez tú adorabas el placer. Porque los hombres son amadores de los placeres más que de Dios. Son idólatras. El placer es un ídolo si tú lo dejas que sea un ídolo. Tu familia. ¿Cuántos no reciben a Cristo? ¿Qué dirá mi familia? Es tan importante. Tu familia es tu ídolo. Entonces todos éramos idólatras de alguna forma. Y Dios nos alcanzó durante nuestra idolatría, estado de idolatría, y nos llamó hacia sí mismo. Así como Abraham. Entonces, ahora, Moisés nunca era idólatra. Moisés nació judío y era un hombre de Dios de que nació. Pero Abraham no. Él era un hombre idólatra. Y ya tenía 75 años. Estaba bien plantado en sus caminos. Algunos dicen, esta persona no va a recibir a Cristo, es católica de hueso colorado. No le hace. Abraham también vino de familia hueso colorado con sus ídolos. Tanto que aún los nietos y bisnietos de Taré, ¿recuerda a Rebeca? Ella también había robado. No Rebeca, Raquel robó ídolos de su padre. Y vemos entonces que había ídolos todavía entre el pueblo judío. Porque había la sangre de esa idolatría en ellos. Entonces vemos aquí, Abraham era idólatra. Y Dios lo llamó. Qué lo bonito es, ¿no? Entonces está diciendo Pablo, hey, así como ustedes eran idólatras, así era también Abraham, su padre. Y después, aunque Abraham se convirtió en padre de los judíos, Abraham no era judío. Abraham no era judío. Él era padre de Israel, pero no era judío. Él es judío, okay, era árabe también, porque era padre de los árabes.
No, hermano, también era edomita porque era padre de los de Edom, porque Esaú, el hermano de Jacob, era también nieto de Abraham y era padre de los edomitas. Entonces vemos ustedes, Abraham era no judío, pero padre de todos, incluso los judíos, físicamente, pero también espiritualmente a la iglesia. Eso está diciendo Pablo a ellos, vamos más atrás que Moisés. Nosotros somos hijos de un idólatra convertido a Dios verdadero. Y él ni era judío, por supuesto. Ven ustedes que él no fue circuncidado hasta 86 años de edad. Y él, la verdad, ni siquiera recibió la ley. Ni siquiera Moisés había nacido todavía. Ni siquiera las tribus. Ni siquiera Jacob había nacido para haber dado luz a sus mujeres, a las 12 tribus. Entonces, él no era judío. Él era amigo de Dios, dice Isaías. Él era un hombre fiel, un hombre convertido, un hombre obediente, pero no era judío. Y muchos no piensan, pasa por Abraham era judío. No era judío. Eso vino después. Después que nació la tribu de el hijo Judá, el cuarto hijo de Jacob. Y de ahí fueron llamados judíos por Judá. Y después, en tiempo de Cristo, fue llamado Judea. El área. Y vemos entonces que cuando Dios le habló, este idólatra le creyó y dejó de ser idólatra y comenzó a creer a Dios. Y eso es lo que pasa con nosotros. Si tú de veras has creído a Dios como Abraham creyó a Dios, por fe él fue salvo, tú también ahora eres hijo de Abraham. Porque Dios le prometió, esa promesa fue hecha a él. Y todos que reciben el Espíritu Santo y son salvos, son recipientes también de esa promesa que fue hecha a Abraham. Por eso somos hijos de Abraham, por la fe. Y nosotros tenemos que entender eso, hermanos. Algunos de ustedes creen en Dios. Por lo menos tienen sentido común en eso. Pero no han creído a Dios. Y algunos de ustedes tal vez son bautistas o quién sabe qué denominación, pero van para el infierno con su título. Título nos salva, ser bautista nos salva. Yo sé que somos una iglesia bautista, no lo niego, pero ser bautista no te va a salvar. No, Cristo fue un judío y él dice hay que creer en mí. Y después creer a Dios es lo que se necesita para la salvación. Póngase a pensar. ¿Por qué Dios consideraría darle al Espíritu a una persona que no le cree? ¿Tú no quieres creer lo que Él dice y te va a dar su Espíritu? Come on. Después lo que voy a decir con todo respeto. ¿Cree que Dios es tonto? ¿Que va a impartir su Espíritu a alguien que no le cree a Él? Piénsalo. Ese es sentido común. Porque el Espíritu de Dios es Dios mismo. Cristo vive en nosotros. ¿Por qué? Por su Espíritu. ¿Usted cree que Cristo va a vivir dentro de una persona que no le cree? Y recuerden, hermanos, y estamos estudiando el Sermón del Monte en la clase en la mañana. Muchos le dirán aquel día, Señor, Señor, no hemos hecho esto en tu nombre y bla, bla, bla. Dije, hey, aparta de mí, hacedor de maldad, nunca os conocí, nunca recibieron el Espíritu. Tenían una religión, tenían religiosidad, pero no tenían a Cristo. Porque el Padre no va a enviar su Espíritu en la vida de alguien que no le cree. Por eso digo, creer en Dios es una cosa, creer a Dios es otra. Y ese es el argumento de Pablo. Y por último, nuestra fe en Cristo nos hace hijos de la promesa a Abraham. La fe siempre ha sido la única manera para ser salvo. Desde Abraham, desde Noé, no es que empezó en el Nuevo Testamento. Nunca las obras podrían salvar. Por eso no podemos contar con nuestra religiosidad. Pues yo soy un buen bautista, yo soy un buen católico, yo soy... ¿qué? Como dice en inglés, who cares? ¿Qué me importa? Dios le importa algo, una sola cosa. Si tú crees lo que Él dice. Y déjame terminar aquí en 1 de Juan con lo que Él dice. ¿Ok? En 1 de Juan capítulo 5. Vamos a ver aquí el testimonio de Dios. ¿Cuál es el testimonio de Dios? ¿Ok? Y
es interesante porque el Espíritu mismo, usted mira capítulo 5, versículo 7, 5, 7, primero de Juan. Porque tres son los que dan testimonio en el cielo: el Padre, el Verbo, que es Cristo, y el Espíritu Santo. Estos tres son uno. ¿Ok? Ahora, recibimos testimonio de los hombres. Por ejemplo, si usted está comprando una casa, usted firmó con el banco que usted va a pagar por mes. Y está confiando que el banco no le va a quitar su casa cuando está pagando. Todo está firmado, hay contrato, hay leyes. Pues si hacemos caso a las leyes y a los contratos, testimonio de los hombres, ¿por qué no de Dios? Y lo que dice aquí, versículo 9. Si recibimos el testimonio de los hombres, mayor es el testimonio de Dios. Porque este es el testimonio con que Dios ha testificado acerca de su Hijo. El que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. ¿Quién? El Espíritu Santo. El que no cree, ¿qué dice? A Dios le ha hecho mentiroso, porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. Es decir, si no crees a Dios, parte de tu juicio será que tú rendirás cuenta a Dios por haberle llamado mentiroso. Es lo que dice aquí. Versículo 11. Y este es el testimonio que Dios nos ha dado, y este es el testimonio que Dios nos ha dado vida eterna. Y esta vida está en su Hijo. Y el que tiene al Hijo, tiene la vida. El que no tiene el Hijo de Dios, no tiene la vida. Muy sencillo. Tú tienes a Cristo, tú tienes la vida, vida eterna. Si tú no tienes a Cristo, no tienes la vida. Si tú tienes el Espíritu de Dios, tú tienes a Cristo. Si no tienes el Espíritu de Dios, no tiene a Cristo. ¿Por qué? Fin de cuentas, usted no creyó a Dios. Y de eso ese es el punto, hermanos. Y eso es la enseñanza principal de esta sección aquí, y vamos a continuar. Pero Pablo está diciendo, deja de confiar en sus obras, en la asistencia, en dar dinero, y en esto, aún el bautismo. No, créeme a mí, tu salvación está en la cruz de Cristo, en la sangre derramada de Cristo. Lo empecé desde Abraham. Y ahora está terminando con Cristo y no hay otra manera. O eres o no eres hijo de Abraham. O eres o no eres hijo de Dios. Así es, hermanos. Y de eso se trata. Mi pregunta es, ¿conoces tú a Cristo? ¿Conoces tú al Señor? O más bien, voy a terminar con eso. ¿Cree usted a Dios? ¿Le cree lo que Él dice? Ahora, si usted cree o no, nada cambia. Si yo quiero creer que estoy en Florida, pero estoy en Laredo, yo perdí una cuerda, pero estoy en Laredo. A menos que apagué un avión y fui pero aquí estoy en Laredo. Yo puedo decir que estoy en París, Francia. No, yo estoy en Laredo. Y tú puedes creer lo que tú quieres, pero Dios ya ha establecido la verdad. O me crees o no me crees. Muy sencillo. Y tu eternidad depende de eso. Por favor, no juega con su alma. Vale mucho para Dios, vale mucho para mí y muchísimo para ti. No juega con su alma. ¿Ok? Quiero hacer una oración, después vamos a tener una invitación. Vamos a poner de pies, por favor. Vamos a orar. Y después vamos a cantar un himno. Si desean pasar durante el himno o ahora, lo hacen. Si quieren hablar conmigo para recibir a Cristo, yo te espero aquí enfrente. O si tú ya tienes a Cristo y quieres ser bautizado, habla conmigo. Vamos a orar. Padre nuestro, gracias Señor por este día. Gracias Padre por tu palabra que la verdad es tan clara, pero a veces no la vemos. Y gracias Señor porque somos hijos de Abraham. Y siendo hijos de Abraham, somos salvos porque recibimos tu Espíritu. Y Padre nuestro, si alguien aquí no comprendió, no pudo captar lo que fue enseñado, abre sus ojos, hazle ver su necesidad de ti. Señor, no hay otro camino, no hay otra salvación aparte de ti. No hay otro evangelio, no hay otra buenas nuevas. Por favor, Señor, si alguien en este lugar está peleando contra ti, que este sea el día que Él se rinde a ti. Gracias por tu palabra, gracias por hacer tu morada dentro de nosotros, Señor. Y todo eso te lo pedimos y te damos las gracias en el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén.